para cerrar el seminario a Carlota Barrios, una buena amiga, licenciada en criminología y experta en criminalística. Desde 2014 ejerce la protección como freelance y ha desarrollado toda su profesión como perito y hace consultoría. También tiene varias publicaciones, tanto en papel como digitales, dedicadas a la criminología preventiva. Para finalizar este seminario nos ofrece una conferencia sobre prevención criminal mediante el diseño ambiental. En primer lugar, como iba diciendo, vamos a hablar de prevención criminal mediante el diseño ambiental y me voy a estar refiriendo a ella como CPT porque el nombre es muy largo y enseguida veréis de dónde vienen estas siglas. Básicamente, CPT o CPTED son las siglas de Crime Prevention through Environmental Design, que vienen a ser prevención criminal mediante el diseño ambiental, ¿vale? Este es un término que fue acuñado por el criminólogo Ray Jeffery, ¿vale?, de la Universidad de Florida, en el año 71 con un libro que lleva precisamente ese título y que hablaremos un poquito más adelante de lo que esto supuso. ¿En qué consiste este tipo de prevención? Bueno, pues básicamente es un conjunto de estrategias, ¿vale? No es, digamos, una sola teoría, ni una sola manera de prevenir, sino que engloba, es como, digamos, una idea holística, ¿vale?, de la prevención criminal. Está basada en el diseño y la modificación de los entornos físicos. Entendamos entorno físico como, por ejemplo, un entorno urbano, una ciudad, también puede ser un edificio, sitios donde la gente vive, en definitiva, ¿vale? El objetivo de todo esto es ni más ni menos que reducir la criminalidad, pero para ello hay dos vías para hacerlo. Cuando decimos reducir, en primer lugar está la prevención, es decir, queremos evitar nuevos casos, prevenir, ¿no?, para que no sucedan nuevos casos que podrían ocurrir en el futuro, y por otro lado ya está la criminalidad existente, que lo que queremos es reducirla. En este caso os pongo aquí, bueno, un icono de un coche, que no sé si lo veis, pero viene a simbolizar el desplazamiento de la criminalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces aplicamos medidas de prevención o intentamos reducir la criminalidad existente y lo que ocurre no es que se reduzca o que evitemos nuevos casos, sino que simplemente se desplaza. Es decir, conseguimos que esa criminalidad se mueva de un espacio a otro. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de, bueno, digamos que vender la piel del elefante antes de cazarlo cuando decimos que en cierta zona se ha reducido la criminalidad o ha tenido un efecto positivo un plan de prevención, porque lo que podemos haber hecho sin querer es trasladar esos problemas a otro lugar. Entonces, hay tres conceptos que dan lugar a la CPT desde un primer momento en sus inicios. Lo primero, que es menos probable que se cometan crímenes contra personas y contra la propiedad cuando hay gente alrededor. Este concepto lo veremos más adelante como poner ojos en la calle. Por otro lado, es beneficioso que la gente pueda ver lo que ocurre en la calle, tanto desde los edificios como desde la propia calle. Por ejemplo, que haya comercios, que haya, digamos, que en un barrio haya vida, ¿no?, que no esté muerto, que no haya ningún tipo de local, etc. Y también es importante darle opciones a las personas para que puedan elegir por qué lugares quieren transitar, que puedan elegir lugares más seguros por los que moverse, es decir, darles herramientas para que puedan anticipar problemas y que puedan evitarlos. Al final, bueno, todo esto de la CPT, como veréis a lo largo de la presentación, está totalmente enfocado en la figura de la víctima o más bien de las potenciales víctimas, que al final, bueno, todos los ciudadanos, ¿vale? Todos podemos ser potenciales víctimas en un momento dado. Y a diferencia de otros tipos de prevención que se centran sobre todo en el criminal, la CPT se centra en los ciudadanos de a pie, por decirlo de alguna manera, y trata de darles herramientas. Vamos a ver una breve historia de esta disciplina que se divide en varias generaciones ya. La primera generación también se llama CPT clásica, por ser la primera, y más o menos se desarrolla de finales de los 70 a finales de los 80. Luego tendríamos una segunda generación que va de principios de los 90 a los años 2000 y una tercera generación en la que se supone que estamos ahora, que empezó en torno a 2010. A esa tercera generación también se la llama CPT de última generación, pero claro, digo yo que en algún momento habrá una cuarta generación y esa sería la última. Así que bueno, de momento estamos en la tercera. Esto es muy orientativo, que os lo pongo ahí abajo, ¿no? Son fechas orientativas. ¿Y por qué os pongo que tiene una evolución tranquila? Pues porque
no es que en el año 69 estemos en X etapa y de repente en el 70 estemos en otra. Esta transición de una generación a otra es muy paulatina y hay, digamos, etapas o periodos de tiempo en los que una generación y otra se solapan, ¿vale? No es que haya un corte, por así decirlo, y estén muy claras las generaciones. Pero bueno, a grandes rasgos hay publicaciones de autores que ahora veremos que sí que están bien encuadradas en lo que se supone que es primera, segunda y tercera generación. Estos autores empiezan en los de la primera generación, los clásicos, digamos, pues empiezan a involucrarse en este tema y a hablar de CPT, aunque algunos todavía no lo sabían, en los años 60, ¿vale? En concreto, a principios de los años 60 ya empieza a forjarse. Y esto es así por el libro de Jane Jacobs, que se llama Vida y muerte en las grandes ciudades. Es un libro del año 61 en el que ya se habla del concepto de poner ojos en la calle, que ahora mismo lo veremos. El que acuña el término que, bueno, lo hemos comentado brevemente al principio de la presentación, es Ray Jeffrey, con su libro del año 71. Y posteriormente, muy cerquita viene el arquitecto, que a algunos os sonará, Oscar Newman, con su libro en el año 72. Todos ellos, bueno, sentaron las bases de lo que es la CPT y algunos incluso se reformularon, reformularon sus propias teorías y estuvieron revisando todo aquello que habían hecho durante mucho tiempo, como es el caso de Oscar Newman, que estuvo publicando hasta el año 96 prácticamente sobre este tema. Lo que aporta cada uno de ellos básicamente es, bueno, pues lo siguiente. Jane Jacobs habla de la importancia de poner ojos en la calle, que básicamente es la introducción del concepto de vigilancia natural, que luego lo veremos. Esto es muy importante porque aún no existía la CPT como tal, sin embargo ella ya estaba hablando de lo que vendría después. Ray Jeffrey, por su parte, nos habla de que, bueno, todos los entornos físicos influyen por su diseño, por sus características, en la oportunidad del delito, ¿no? Entonces, la prevención se puede buscar con ese diseño de entornos urbanos, tanto su diseño inicial como su modificación posterior. Él aboga por una CPT que es multidisciplinar, es decir, aunar el urbanismo, el paisajismo, la arquitectura, la criminología, por supuesto, la sociología, bueno, múltiples disciplinas para que se consigan las mejores soluciones. Y dice que es importante incorporar motivos sociológicos de la criminalidad a todo esto. Y por su lado, Oscar Newman, bueno, al ser arquitecto, tiene, digamos, el concepto más relacionado con la estructura de las cosas, con la disposición de las calles, etcétera, ¿no? Un punto de vista muy arquitectónico, evidentemente. Pero aporta la teoría del espacio defendible, que veremos también más adelante, y cree que el crimen y su prevención se basan completamente en el entorno físico, aunque más tarde, digamos que corregiría un poco esto, se volvería un poquito más pro punto de vista social versus el punto de vista meramente arquitectónico. Después entraríamos ya en una CPT de segunda generación que aboga por considerar otras disciplinas sociológicas, por ir incorporando un poquito más, bueno, algunas cosas que sonarán ahora. Por ejemplo, cree que la salud de las relaciones humanas en los vecindarios es causa del crimen y también es la fuente de su prevención. Entonces empieza a traer ideas que ya venían pues de bastante atrás, concretamente de la Escuela de Chicago, de la ecología humana, lo que se llamó ecología humana. De hecho, los mayores exponentes de la CPT de segunda generación son Robert Sampson y Casey Byron Groves, que por cierto es un criminólogo muy reconocido en Estados Unidos, sacó un libro es un libro póstumo en realidad que se llama Discovering Criminology, porque murió en un accidente de tráfico y bueno, sus alumnos lo hicieron con estudios que él aún no había sacado a la luz. Os lo recomiendo si lo podéis encontrar. Estos dos autores están muy influenciados por Shaw y McKay, que seguramente suenan de la Escuela de Chicago. Y bueno, nos salen con una teoría en el año 89 de la desorganización social. Y dicen que básicamente que las estructuras comunitarias o digamos, los conjuntos de gente que vive en un mismo lugar que no encuentran valores comunes o que no pueden generarlos, hacen que sea muy complicado establecer un control social efectivo en esa zona, ¿vale? Hay otro concepto que introducen muy importante que es la legibilidad, que básicamente es la capacidad que tenemos pues, cualquiera de nosotros para saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Por ejemplo, cuando estáis en la calle, si estáis perdidos, si no sabéis
por dónde se va el sitio que queréis ir, sois más vulnerables. Por ejemplo, los carteristas se pueden aprovechar más de este aspecto en turistas que tienen que estar continuamente mirando el mapa, que no saben dónde van, que no saben muy bien dónde están. Entonces, dicen, tanto Samsung como Byron Groups, que es muy importante la legibilidad, que en las calles haya buena señalización, tanto a nivel peatonal como para vehículos, para que la gente no se encuentre perdida y, por lo tanto, reducir esa vulnerabilidad. Bueno, aquí tenemos a otros exponentes de la CPT de segunda generación, como son Tim Crow, aunque él también ha transitado un poquito a la tercera generación, y Oscar Newman, que en el año 96 volvió a publicar otro libro sobre el tema y también revisó muchas de sus anteriores teorías. Y luego también están Greg Saville y Gary Cleveland con un libro que se llama precisamente Second Generation CPT del año 98. Y ellos ya transitan hacia la tercera generación. ¿Qué es lo que nos propone esta tercera generación? Bueno, hay una errata, pero son dos nuevas hipótesis, no son tres. Básicamente que la calidad de un barrio, o sea, su habitabilidad, está directamente influenciada por la seguridad y el miedo al delito que hay en esa zona. Es decir, una zona en la que los vecinos pues, tienen miedo al delito, aunque no haya ocurrido nada, aunque sea miedo subjetivo, lo que hace automáticamente es bajar el nivel de habitabilidad de ese barrio, porque menos gente querrá ir allí o la gente que está ahí estará más incómoda. No tendrán tanta calidad de vida como en otros barrios donde la gente se sienta segura y además esa seguridad sea más objetiva. Y luego también, pues eso, básicamente la calidad de vida es una combinación de estrategias, como hemos dicho anteriormente, holísticas, es decir, que no son solamente modificaciones del entorno físico como tal, sino que también influye en la calidad de las relaciones humanas, que la comunidad esté cohesionada, etc. Entonces aquí entran en juego ya otro tipo de conceptos que son los que imperan hoy en día, como son la habitabilidad de los barrios y tienen en cuenta la calidad de vida que se puede conseguir desde el punto de vista de la seguridad, la accesibilidad, es decir, que cualquier persona se pueda mover por donde quiera, entre comillas, porque evidentemente hay sitios donde uno no puede entrar porque son privados, por ejemplo, pero sí que los comercios, las plazas, los lugares públicos, en la medida de lo posible, estén habilitados para personas, por ejemplo, con movilidad reducida. La sostenibilidad, que cada día es más importante en nuestras vidas, y la calidad ambiental. Eso tiene que ver con ecología. Y aquí quiero hacer un inciso pequeñito para deciros que mucha gente confunde criminología ambiental, donde enfocaríamos la CPT o este conjunto de estrategias, con criminología medioambiental, que es lo que en inglés llaman green criminology, o sea, criminología verde. En principio son dos ramas de la criminología separadas, aunque pueden tener puntos en común, pero digamos que la calidad ambiental, desde el punto de vista ecológico, no es lo mismo que la prevención criminal mediante el diseño ambiental. El diseño ambiental ya es otro tipo de no está encuadrado, digamos, en el punto de ecología, de delitos contra la fauna, la flora, el medio ambiente, etcétera, ¿vale? Está en el lado de los entornos físicos habitados por personas. En base a esto, ¿cuáles serían los principios de la CPT? Porque hay una serie de principios que son muy básicos y que empezaron con la CPT clásica, que son 4. Son básicamente los principios o estrategias que se deben aplicar de manera conjunta para que se obtengan los mayores beneficios de esta disciplina. Bueno, pues son 4. Tenemos por un lado la vigilancia natural, que es el concepto que desarrolló Jane Jacobs, el refuerzo territorial, que es el concepto que desarrolló Oscar Newman, el control, el de accesos natural y la gestión y mantenimiento. Aparte de esto, hemos hablado de las aportaciones de la tercera generación de CPT, que nos hablan de accesibilidad, legibilidad y cohesión social. Y aquí quiero hacer también un inciso pequeñito para que no se me olvide después, que la palabra clave de este vídeo es sociedad, ¿vale? Por cierto, muy al uso de lo que estamos hablando. Y ahora vamos a introducir estos 4 conceptos rápidamente porque luego veremos una parte más práctica de cómo se aplican, ¿vale? Cómo se pueden aplicar en casos reales. La vigilancia natural, pues básicamente aboga por que siempre exista la capacidad de ver y ser visto. Evidentemente esto se debe hacer con un poco de cuidado pues para no incurrir en, por ejemplo, una falta de intimidad, pero se intenta que se consiga un equilibrio, ¿vale? En los años 60, Jane Jacobs promovió esta idea y dijo que había que poner ojos en la calle, literalmente. Más tarde se demostró que esto influye en que, por ejemplo, las personas que están paseando por la calle, si ven que otras personas también pasean por la calle, se sientan más seguras. O sea, nos da ese sentimiento de
de seguridad, que al final puede ser una seguridad objetiva o subjetiva, pero es importante y esto influye tanto en la calidad de vida que hay en un barrio como en la seguridad que perciben las personas que están en él. Y este concepto está relacionado con lo que se conoce como vigilancia pasiva o control social informal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo hace la propia ciudadanía. No es un control social formal que dependa de vigilantes, de policía o de cámaras de seguridad, sino que es una vigilancia pasiva porque son los propios ciudadanos los que incluso haciendo su vida normal la pueden hacer. Un ejemplo típico de vigilancia natural es este, ¿vale? Para proteger una vivienda, pues podemos poner un muro de hormigón porque tenemos muchísima intimidad, o podemos poner una verja que da menos intimidad, pero hombre, siempre se pueden usar cortinas, ¿no? Y tenemos un poquito de vigilancia natural. ¿Por qué? Porque las personas que estén paseando por fuera del muro pueden ver, bueno, como en este caso, que quizás es un poco extremo, pueden ver al ladrón entrando por la ventana, ¿vale? Entonces, siempre hay soluciones intermedias que permiten al mismo tiempo la vigilancia natural y también un poco de intimidad o de resguardar el lugar que nos interesa. El refuerzo territorial, por otro lado, aboga porque los ciudadanos estén orgullosos de su barrio y que sean los principales promotores de su cuidado. Esto lo introdujo Oscar Newman, arquitecto, y bueno, él tenía bastante experiencia ya en alojar, por ejemplo, edificios de viviendas sociales de manera disgregada para no crear guetos, y también es el precursor de la idea de que los edificios de más de 7 plantas tienden a generar espacios problemáticos. Esto a lo mejor lo habéis oído, pero bueno, en sus libros habla de todo esto. En una zona que digamos, por ejemplo, que nos sintamos muy a gusto, que nos guste mucho estéticamente y que además nos sintamos seguros, la vamos a querer cuidar, evidentemente. Entonces él crea esta idea o esta teoría del espacio defendible, que es casi un concepto muy orgánico, es casi como los animales que protegen su territorio. Pues él se dio cuenta de que los ciudadanos hacen suya, digamos, una parte de la ciudad en la que viven y que les gusta y además que están orgullosos de ella y la quieren proteger y la quieren cuidar de pues, destrozos, actos vandálicos, etcétera. Y quieren seguir viviendo allí y, bueno, esto es un poco, ya digamos, un concepto muy casi prehistórico, digamos. Y bueno, se aplica y se puede ver en muchísimos sitios, como la gente cuando enseguida cuidan un poquito más su ambiente, cada vez lo quieren cuidar más y cada vez se refuerza más esa teoría de que a más me gusta el ambiente, más lo cuido, a más lo cuido, más me gusta, etc. Es una especie de círculo vicioso que, por cierto, también funciona a la inversa, pero bueno, la idea del refuerzo territorial es un poco esto, el sentirse orgulloso del cuidar tu espacio. Un ejemplo típico, además de vecinos que se han puesto de acuerdo para cuidar su calle. Bueno, pues en esta calle de la izquierda veis que, bueno, es una calle normal y corriente y no hay ningún elemento que nos diga nada a priori. Y sin embargo, la de la derecha es la misma calle en la que los vecinos simplemente se han puesto de acuerdo para decorarla y para cuidarla un poquito más. Cuando vemos que esta zona está más cuidada es porque recibe atención activa por parte de los ciudadanos que viven ahí o de sus vecinos. Y esto hace que los vándalos, por ejemplo, gente que va a hacer grafitis o que a lo mejor ensuciaría esa zona, les disuade un poquito más y también acaba disuadiendo algunos tipos de delincuencia. Entonces, simplemente los espacios que están cuidados y además que se ve que se cuidan activamente, que la gente está encima, que están pendientes, son un poquito más difíciles de tener como objetivo para ciertos criminales. Luego tenemos el control de accesos natural, que básicamente es la colocación de elementos para evitar que personas no autorizadas estén en un determinado lugar o que entren en él, tanto consciente como inconscientemente, porque yo, por ejemplo, puedo ir andando por la calle y meterme en una propiedad privada sin saberlo porque no hay un vallado o no hay un cartel que me lo indique. Estos elementos lo que hacen es ayudar a diferenciar zonas públicas de zonas privadas y a veces también hay zonas de transición que se llaman zonas semiprivadas o semipúblicas. Por ejemplo, el descansillo de una escalera de un ascensor de un edificio podría ser una zona semiprivada. Este tipo de control de acceso se denomina natural porque se hace con elementos que son visuales y que tienen un impacto psicológico en la persona y también con espacios físicos, ¿vale? Pero no se utilizan ni vigilantes de seguridad, ni cámaras de vigilancia, etcétera, aunque se puede complementar, pero la idea es otra. Ahora veremos un par de ejemplos aquí. Por ejemplo, tenéis, bueno,
hay una especie de valla de madera que probablemente esté separando una zona de la carretera donde puede llegar cualquiera a una zona residencial, ¿vale? Aunque esté abierta, simplemente el hecho de que hay una verja ya nos indica que estamos pasando a una zona diferente. Y lo mismo ocurre con este portal que tenemos aquí a pie de calle, que como no tenían mucho espacio para hacer una zona de transición, nada más que tienen 2 escalones y ya enseguida está la puerta, lo que han hecho es colocar unos arbustos decorativos para que cualquiera que venga por la calle ya pueda saber que hay una puerta y que eso lo cuida alguien, ¿no? ¿Vale? Es de alguien y que estás entrando en un sitio con viviendas. Y por último, la gestión y mantenimiento, que parece como que como es el cuarto principio no es muy importante, pero es que sin este principio ninguno de los anteriores funciona. Para que sea efectiva, la CPT tiene que cumplir siempre este cuarto principio, y es que sin una buena administración y sin un buen mantenimiento, nada de lo anterior, como hemos dicho, funciona. Este ejemplo es muy típico también y además vale incluso como refuerzo territorial al mismo tiempo y también para poner ojos en la calle. Como veis, hay una casa que tenía unos arbustos enormes que no estaban podados y bueno, a ver, se ha pasado un poco bajo mi punto de vista porque lo han dejado todo pelado, pero la idea es que se vea que hay una gestión y mantenimiento continuados y que esto no termine siendo la selva y ni se vea nada, parezca descuidado y encima a los vecinos no les guste. O sea, que la gestión y mantenimiento es un poco lo que viene a unar el resto de principios de la CPT, que como hemos dicho ya, esto es la base, ¿vale? Aunque luego haya más principios que se puedan ir adaptando por la tercera generación, que nos meten también la elegibilidad, la accesibilidad, lo básico, básico son estos 4 principios que hemos visto. Esto también está muy relacionado, si recordáis lo que os he dicho anteriormente, del refuerzo territorial de Newman, que cuanto más cuido un espacio, más me guste, cuanto más me gusta, más lo quiero cuidar, funciona también a la inversa. Y esto es la teoría de las ventanas rotas, que bueno, está desarrollada por Kelly y Wilson. Sacaron un artículo de divulgación en el año 82 donde lo comentaron y tuvo bastante éxito. Y posteriormente, en el año 96, Kelly publicó con Catherine Coles el libro Fixing Broken Windows, o Arreglando las ventanas rotas, que es sobre prevención criminal. Lo que viene a decir es que un espacio, cuanto más degradado esté, menos gusta y más se degrada, ¿vale? Entonces propone que hay que mantener los entornos urbanos en buenas condiciones, porque esto propicia que sigan igual por más tiempo, que estén cuidados, ¿no? Y dicho de otra manera, que es la forma más clara de resumir esta teoría, la degradación atrae más degradación, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de aplicar la CPT? Ahora ya entramos en la parte un poco más práctica de esto. Primero, no hay una solución mágica para todo. Yo recuerdo una conversación que tuve con un compañero que además bueno, es policía en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, que me decía, pero Carlota, es que tenemos una plaza y hay tal problema. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos toda diáfana? O sea, ¿esto sería aplicar el CPT? ¿Lo dejamos todo para que se vea desde lejos, la gente pueda ver venir a alguien a 3 kilómetros? Y yo le decía, es que no vale con dejarlo diáfano porque cada caso es un mundo y cada espacio y cada contexto social hay que cogerlo, digamos, hay que estudiarlo de manera pormenorizada, de manera individualizada. Tú no puedes aplicar una solución que valga para absolutamente todo porque entonces no tendría ningún sentido, no tendría ninguna dificultad. ¿Vale? Y por supuesto, dejar algo completamente diáfano para que tengamos muchísima vigilancia natural no es CPT, sino simplemente estás dejando algo pues todo asfalto y sin vida y la gente, pues no sé, no creo que mucha gente le guste estar en un sitio donde no hay árboles, no hay bancos, no hay nada, porque hay que dejarlo todo diáfano, no es la idea, ¿vale? Entonces, bueno, como pongo ahí, hay que estudiar cada entorno de manera individualizada porque tiene unas características propias y no solamente físicas, desde el punto de vista arquitectónico o del trazado de las calles, sino también sociodemográficas, sociales, ambientales, incluso desde un punto de vista ecológico, como decíamos más al principio, porque a lo mejor en el centro de la ciudad hay mucha contaminación y la gente no se quiere sentar en un parque al lado de la carretera, en fin, que hay unas características que pueden hacer que lo que en un sitio funcione en otro no funcione. Hay que ver qué gente vive allí, qué problemas tiene. Por ejemplo, se pueden hacer encuestas de victimización o de autodenuncia anónimas, a ser posible, para averiguar qué problemas realmente tiene la gente. Esto vale también para saber qué opinión tiene la gente de la policía, es decir, de la vigilancia formal. Y a veces esto es muy importante. También hay que ver qué uso se le dan a la zona. Si es una zona de ocio, de trabajo, es un barrio dormitorio. La CPT aboga por el uso mixto,
¿vale? El uso mixto del terreno básicamente es que en un mismo barrio haya, a ser posible, gente que vaya a trabajar a él, gente que vaya de ocio a él, gente que viva en él y, en definitiva, que haya diferentes grupos de edad, diferentes horarios para que haya actividad en la calle, para que haya ojos en la calle, como decía Jane Jacobs, que no sea un barrio que se queda muerto completamente de noche y de día, sin embargo, tenga muchísima actividad y los vecinos estén hartos del ruido, etcétera. En fin, intentar encontrar un poco, pues eso, un uso mixto y que las cosas estén equilibradas, ¿vale? ¿Cuáles son los principales problemas de la zona? También hay que verificarlo, ¿no? Se puede hacer seguimiento a lo largo del tiempo, antes y después de implementar un proyecto de CPT, por ejemplo, es muy importante porque vemos el antes y el después de aplicar ese proyecto, y vemos si ha mejorado algo o no ha mejorado nada. En fin, que a la hora de aplicar esto no podemos coger los 4 principios y simplemente decir, venga, lo dejamos todo diáfano, ponemos por si acaso un vigilante de seguridad, que, oye, hay gente que lo hace, ¿no? Que aplica conceptos de CPT con conceptos de prevención situacional y de hecho funciona muy bien. Pero no se trata de tener un barrio vigilado 24 horas del día y donde la gente no le gusta el ambiente y se sientan también excesivamente vigilados, porque eso también coarta. Y el nivel de habitabilidad, por mucho que se piense que cuanto más vigilancia mejor, al contrario, a los vecinos les molesta mucho la excesiva presencia policial o el uso de cámaras indiscriminadamente, les molestan bastante. Estudios pre-CPT, os voy a hablar un poquito de, bueno, qué estudios se pueden hacer para analizar una zona desde el punto de vista de la CPT. Primero, donde se quiere implementar un proyecto de este tipo, hay que hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. No se puede llegar y decir, vamos a hacer algo la semana que viene, así que el estudio lo hacemos ahora. Hay que hacer un estudio previo, o sea, antes, durante y después, y posterior, ¿vale? Antes, bueno, el estudio previo es para conocer las necesidades específicas y reales de esa zona y también para contar con la mayor participación vecinal posible, porque, a diferencia de otros tipos de prevención criminal, la CPT no funciona si la gente no pone de su parte. Esto ya dejarlo clarísimo. Es muy importante para poder comparar con los resultados finales de una vez aplicado el plan, para ver si realmente hemos hecho algo y hemos modificado el estado original de las cosas para bien o para mal, ¿vale? Entonces, ese estudio previo es vital. Al mismo tiempo también nos va a ayudar a dar un mejor presupuesto, porque si resulta que en la zona al final no hay ningún problema o que los vecinos pasan, a lo mejor no hay que invertir tanto en esa zona y hay que invertir más en otra. También hay que hacer estudios durante el tiempo que se está implementando el proyecto. Es decir, mientras se implementa, porque puede haber cambios que nos obliguen a rectificar sobre la marcha. Entonces hay que estar, digamos, haciendo un seguimiento continuo. No se hace un estudio en enero y se hace otro en diciembre. Y durante todo el resto del año no se hace nada. Hay que intentar hacer un seguimiento, aunque sea pequeño, mediante encuestas a los vecinos, etc. Después de implementar el proyecto, hay que hacer un estudio que básicamente nos muestra un resultado final y tiene una utilidad comparativa. Es decir, podemos comparar el resultado del antes y el después, y esto es vital para saber si hemos hecho algo o no, incluso si hemos provocado, por ejemplo, un desplazamiento de la criminalidad a otro barrio o si pues, el resultado no es el esperado, ¿vale? Muy importante, bueno, lo que os pongo aquí abajo, la zona debe ser observada durante un año completo, porque cada estación trae diferentes tipos de criminalidad y también diferentes usos, diferentes bueno, cambios en el ocio, en el estilo de vida de las personas que viven allí. Entonces, lo ideal es hacer un estudio o observar la zona de manera completa durante un año, aunque el proyecto se implemente solamente durante un mes o dos. Pero los mejores seguimientos son los que engloban las 4 estaciones. Ahora vamos con unos consejos para aplicar la CPT de manera práctica, para que, bueno, veáis que esto es un poco más complejo de lo que parece, a pesar de que sean 4 principios básicos. Bueno, primero, no proponer medidas que faciliten la criminalidad. Esto parece súper básico, pues siempre que lo digo la gente hasta se ríe, pero es que hay cosas que son contraproducentes, porque podemos llegar a proponer medidas que traten un problema y en realidad lo que estamos haciendo es fomentar otro o incluso generar un problema que ni siquiera estaba ahí. Entonces, por eso es tan importante precisamente el seguimiento continuo, pues digo, porque si generamos un problema, cuando antes nos demos cuenta y podamos rectificarlo, mejor. Y esto muchas veces es a base de prueba y error, porque es muy complejo y cada espacio tiene unas características y además es que es dinámico. Por ejemplo, la criminalidad que hay en un lugar
o un hotspot, un punto caliente, es dinámico, no tiene por qué estar todo el año igual. Entonces, si no hacemos un seguimiento continuo y de repente hemos propuesto algo y generamos un problema, ¿qué va a ocurrir si no hacemos seguimiento? Que no nos demos cuenta hasta que ya el problema sea gordísimo o hasta que se haya pasado todo el año, ¿vale? Entonces, intentar proponer medidas que no faciliten la criminalidad y estar pendientes para no generar más problemas de los que ya había. Luego, clasificar las zonas según su nivel de criminalidad. ¿A qué me refiero con esto? A que hay niveles de criminalidad que son muy bajitos, en los que prácticamente no hay nada y la CPT no merece la pena aplicarla porque apenas notaríamos beneficios. Hay problemas de criminalidad moderada y problemas de criminalidad, digamos, cruenta o bastante graves. Bueno, según la experiencia de muchos autores y además por facilidad, los mejores lugares para aplicar la CPT son aquellos donde hay una criminalidad moderada. ¿Por qué? Porque se ven los beneficios de la CPT de manera clara, o sea, si hay una reducción de la criminalidad se ve claramente, no es como que ya había tan poquito que se reduce un poco y casi ni lo notamos, y además es donde suelen estar más abiertos a esta clase de soluciones y, bueno, más que en los casos de criminalidad elevada donde podemos necesitar otro tipo de prevención o incluso de intervención directamente. A veces no es lo mejor, ¿vale? La CPT no vale para todo. Por otro lado, hay que tener en cuenta las tendencias de la criminalidad. Es decir, hay que estar un poco pendiente de qué tipos de delitos hay en ese barrio, ¿no? Qué tendencias delictivas hay. En ese caso podemos, por ejemplo, invertir más recursos donde hace falta. Si estamos proponiendo un plan de CPT, por ejemplo, para los delitos contra la propiedad y resulta que en la zona en la que lo hacemos la gente está más preocupada por que le atraquen en la calle, lo que tenemos que hacer a lo mejor es invertir esos recursos en seguridad ciudadana, ¿vale? O en un plan de CPD que englobe la seguridad ciudadana desde este punto de vista de pues, atracos o de hurtos en la calle, ¿vale? Pues eso, esto es un poco tener en cuenta qué tipos de delitos hay en cada sitio y cuáles preocupan más a los vecinos. Esto también es muy importante. En la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses tenemos varios canales de formación, comunicación e información. En nuestra web puedes encontrar todo lo relacionado con nosotros, quiénes somos, publicaciones, eventos, noticias, etc. Impartimos formación a través del Centro Superior de Estudios Criminológicos CSEC. Puedes escuchar nuestro canal de podcast Curiosidad Criminal. Podéis ver charlas, conferencias y otros vídeos interesantes a través de nuestra cuenta de YouTube. Si eres usuario de redes sociales, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. A través de nuestro aula de criminología disfrutarás de ponencias en vivo y en directo con grandes profesionales de diferentes ámbitos de la criminología y las ciencias forenses. Y si te gustan más las publicaciones tradicionales físicas en papel, tenemos nuestra revista QDC, nuestro anuario y diferentes publicaciones que podrás solicitar a través de la Biblioteca de Criminología. Si quieres disfrutar de todo esto y más, te esperamos. Por otro lado, usar patrones temporales. Es decir, es deseable estudiar, por ejemplo, una zona durante un periodo prolongado, por ejemplo, un año, como hemos dicho, ¿vale? No tiene por qué ser un año. El año es ideal desde el punto de vista de las 4 estaciones. No sé si os acordáis de Quetelet y las leyes térmicas, pero es bastante importante ver cómo se desarrollan algunos delitos en verano o en invierno, etcétera. Pero no tiene por qué ser un año. A veces se pueden proponer incluso más años, aunque parezca mentira. Se puede estudiar una zona muy a la larga y también puede ser un patrón temporal pues de 3 meses o de 4 meses si, por ejemplo, se va a implementar un proyecto que va a durar muy poquito porque va a ser una cosa comunitaria, por ejemplo, con una comunidad de vecinos y va a haber un cambio muy pequeño. Pues no hace falta que sea un año, ¿vale? Pero bueno, esto dependerá de las necesidades, también de los recursos que haya y del interés que tengan los vecinos por participar o no participar. Por otro lado, identificar hotspots, que lo hemos comentado antes. ¿Qué son los hotspots? Pues básicamente puntos calientes, también hay quien lo llama puntos negros de criminalidad, que suelen ser dinámicos, ¿vale? No es que haya una concentración de criminalidad y nunca se mueva y nunca ni baje ni sube, no. Los hotspots también son dinámicos, cambian en el tiempo, ¿vale? Pueden cambiar tanto de ubicación como de intensidad. Y en cuanto a la ubicación, por ejemplo, se pueden desplazar. Ahí están los famosos desplazamientos de criminalidad, no tienen por qué estar siempre en un sitio. Por otro lado, hay que tener en cuenta los generadores de actividad, que son básicamente espacios que atraen una cierta afluencia de público, puede ser puntualmente, por ejemplo, como un estadio de fútbol, cuando hay partido, pues se desplaza muchísima más gente a esa zona, ¿vale? Y por otro lado, hay que tener en cuenta los diferentes niveles de riesgo.
El análisis de riesgo en criminología, como sabréis, pues, es muy importante, tiene muchísimas aplicaciones y desde luego en CPT es vital. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a clasificar, primero, si en alguna zona hay algún problema primario, es decir, un problema muy evidente que tenga un riesgo alto o moderado, y por otro lado, es muy beneficioso para zonas que presentan un amplio espectro de problemas, pero con baja incidencia. Pongo ejemplo. Puede ser una zona en donde haya muchos accidentes de tráfico, y esto también es aplicable a lo mejor a la seguridad vial, y puede ser una zona en la que haya un poco de todo. Haya, por ejemplo, habrá un poco de robo, haya de vez en cuando hurtos en supermercados, haya vandalismo, en fin, que haya muchos problemas, pero con una periodicidad baja relativamente. Sin embargo, que por ejemplo, que haya muchos accidentes de tráfico en una zona, aunque no sea criminalidad per se, es un problema primario que puede afectar mucho a los vecinos y que digan, oiga, que es que en esta rotonda es que se estampan 4 coches cada 2 meses, es que hay que hacer algo porque esto algún día van a atropellar a alguien. Bueno, pues en esa zona, en lugar de centrarnos a lo mejor en criminalidad, porque a lo mejor es muy baja, si tenemos un problema muy evidente y hay un riesgo alto o moderado, lo suyo es derivar los esfuerzos o los recursos que tengamos a ese problema primario, ¿vale? Esto nos ayuda también cuando los presupuestos son limitados, que siempre lo son, la verdad. Por otro lado, usar teorías criminológicas. Evidentemente, la CPT al final parte de la criminología. Entonces, hay multitud de teorías que son compatibles con ella, desde las ventanas rotas que hemos comentado antes, pero también las teorías de la oportunidad, las de las actividades rutinarias. Hay muchísimos autores que han hablado de CPT sin saber de ello, como digo yo, porque en realidad todo lo que estaban proponiendo es aplicable para esto. Entonces, si se consiguen aunar muchas de esas teorías, pues tendremos planes CPT muchísimo más ricos y muchísimo más eficientes. Por otro lado, enfocar la CPT en grupos específicos de víctimas. Esto también se puede hacer, igual que hemos dicho antes, enfocarnos en una zona en la que haya un problema primario, que sea muy evidente. Nos podemos centrar en un grupo de personas que sean las víctimas principales. Por ejemplo, una zona donde se atraca a los ancianos que van a cobrar su pensión al cajero el primer día de mes. Pues a lo mejor hay que hacer un plan especial que tenga en cuenta a estas personas e informarlas antes de nada y que sean ellos los que participen en el programa, ¿vale? Si hay un grupo específico de víctimas que lo puedan necesitar y que sea muy evidente, es bueno tanto identificarlo primero, que para esto ayudan las encuestas de victimización, y luego eso, sobre todo si son de delitos primarios, si son de delitos graves, más razón para localizar ese tipo de víctimas y trabajar con ellas. Y bueno, ahora os voy a poner un ejemplo muy tonto, pero es el consejo número 10 para aplicar la CPT, que es proponer medidas de CPT para concentraciones de criminalidad. Ahora bien, ¿qué es una concentración y en qué se diferencia de un hotspot? Bueno, antes hemos hablado de los hotspots, ¿vale? Como puntos calientes, que son más difusos. Por ejemplo, digamos, es que no quiero decir una ciudad por si alguien no conoce, pero bueno, imaginemos una ciudad, pues en un barrio concreto tiene muchísimos problemas. El barrio entero es un hotspot enorme, ¿vale? Está todo lleno de todo tipo de tráfico de drogas, de todo, ¿vale? Entonces, en ese barrio podríamos decir que hay un punto caliente, es un punto caliente de la ciudad, ¿vale? Es un hotspot. ¿Qué pasa? Que un barrio puede ser muy amplio. Pues a lo mejor estamos hablando de, no sé, 20, 30 kilómetros cuadrados, vamos a poner, ¿vale? Y en esos 30 kilómetros cuadrados hay un montón de problemas. Esto sería un hotspot, pero no sería una concentración de criminalidad. Una concentración es una concentración en un lugar súper específico y muy reducido. Y aquí os pongo un ejemplo muy tonto con emoticonos. Imaginemos que en una ciudad se instalan 20 aseos públicos. 20 aseos públicos portátiles de estos que son así tipo cabina. No puede ser un espacio más reducido, vamos a poner de 2x2 cada uno, ¿vale? Esos 20 aseos públicos resulta que empiezan a tener problemas y que hay gente que se queja de que al salir del baño me han atracado, o es que han pintado todo el exterior del baño y lo han roto y hay vandalismo, bueno, o se utiliza el baño para actividades no deseadas, por ejemplo, también. En fin, se descubre que los baños están dando problemas. ¿Qué pasa? Que si se hace un estudio más minucioso, a lo mejor se descubre que esos 20 aseos públicos, solamente 3 son los problemáticos.
Es decir, tendríamos 3 concentraciones de criminalidad en cada uno de esos 3 aseos, con lo cual no hace falta que intervengamos en todos los aseos, ni que los quitemos, ni que solamente hace falta ver si esos 3 se deben recolocar o se deben poner en otra ubicación o se deben rediseñar, porque a lo mejor también es un problema de diseño, se deben, por ejemplo, hacer contra el vandalismo, etcétera, pero no hace falta hacer un plan enorme y cargarnos los 20 aseos, ¿vale? Se aplica solamente, en este caso, la CPT sobre las concentraciones de criminalidad. Esto lo que hace es que nos garantiza que los recursos se vayan donde son específicamente necesarios y no se malgasten en todo un barrio, por ejemplo, que sería carísimo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo no sé si he ido muy deprisa o no, pero quiero que haya espacio para preguntas y que dé tiempo, así que bueno, me he esforzado en que la presentación no durase demasiado, no sé si me habré quedado corta o no, pero bueno, cualquier pregunta que tengáis, incluso después de la ponencia, aquí está mi correo, a veces escribo en el blog sobre este tema y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y en fin, cualquier pregunta, cualquier duda que haya, pues por favor. Pues vamos con ellas. La verdad es que la ponencia ha estado muy interesante y ha generado debate en el chat. Alegro. ¿Cómo cree que un criminólogo puede actuar contra la delincuencia trabajando en un ayuntamiento, por ejemplo, en los barrios con altos niveles de criminalidad? A ver, desde muchísimos puntos de vista, pero desde luego, si hablamos de CPT, por ejemplo, de prevención criminal mediante inteligencia ambiental, yo lo que propondría para empezar es que ese criminólogo ayude al ayuntamiento a localizar los problemas y a definirlos, porque muchas veces los ayuntamientos no saben qué problemas tienen, es que de verdad esto es muy básico, pero no lo saben. No saben qué problemas tienen, ni cómo enfocarlos, ni dónde localizarlos. Entonces, yo le diría que empezase haciendo análisis de criminalidad básico, por ejemplo, con encuestas de victimización anónimas, si es que se puede hacer ese tipo de encuestas, y si no, que se entreviste con asociaciones vecinales, que si no puede hacer encuestas a nivel masivo, que haga entrevistas, incluso entrevistas personales, por ejemplo, con personas que viven en una misma calle o con comerciantes, y que les pregunte cómo están en el barrio, si les gusta, qué problemas ven, cómo calificarían las actuaciones policiales o la presencia policial, que les pregunte por los temas de seguridad básicos y que ellos puedan expresarse, ¿no? Y las encuestas, si se hacen, que tengan preguntas abiertas, no que tengan preguntas de sí o no. O cómo calificaría de 1 a 10 este barrio, la seguridad en este barrio, que les dejen expresar, digamos, de manera cualitativa esas respuestas, ¿vale? Porque se obtiene muchísima información de los vecinos, porque es que son los mejores policías en realidad, desde el punto de vista informal, por supuesto, porque están todo el día allí, ven los problemas, se enteran de todo, hablan entre ellos. Entonces, lo que creo que le vendría muy bien a los ayuntamientos desde el punto de vista de la criminología, si llegara a algún criminólogo a trabajar con ellos de manera permanente, sería que les ayude a identificar los problemas y que les ayude también a ser de nexo de unión entre los vecinos. Eso es lo que creo que más ayudaría. Ya luego, desde el punto de vista de la CPT en concreto, pues es que hasta que no se identifican esos problemas no se puede decidir dónde se actúa y dónde es más evidente y dónde es más urgente actuar. Entonces, es el primer paso, sí o sí. Creo que con eso queda contestada la siguiente pregunta, no obstante te la voy a hacer. Ante la situación, por ejemplo, en Sevilla o en otras ciudades con barrios marginales, o en el caso este me está hablándome de las 3.000 viviendas en que existen drogas, armas, etcétera, ¿qué se podría hacer? Eso es un caso típico si recordáis que hemos hablado de clasificar el nivel de criminalidad, que hemos dicho que podía haber una criminalidad leve, una moderada, que es la mejor para aplicar la CPT, y una alta o de mucho riesgo. La zona de las 3.000 viviendas a mí me recuerda a otra zona que hay en Madrid, que está en Orcasitas, en Orcasur, no sé si lo conocéis, donde hay un centro comercial que se llama El Caracol, que básicamente está tomado por mafias, donde hay armas, tráfico de drogas y de todo, ¿vale? Y los vecinos prácticamente no lo pueden usar. Entonces, en el caso de las 3.000 viviendas, aunque conozco el tema un poco por medios de comunicación, no lo conozco personalmente, ese tema, desde luego, no sería propicio para aplicar la CPT, porque primero hay un problema social muy grande en el que hay todo tipo de actividades no deseadas, tanto por el control formal, por el ayuntamiento, como por el informal, o sea, por los vecinos, que a lo mejor no pueden hacer vida normal en esa zona, que no pueden a lo mejor ni pasar, ¿vale? Incluso a lo mejor hasta la propia policía tiene, bueno, seguro que tienen problemas de intervención, sí, seguro. Entonces, lo primero en esa zona sería rebajar el nivel de tensión.
sin acabar con problemas como los que has comentado de armas y de tráfico de drogas y de, en fin, reyertas y extrema violencia que pueda haber, es muy complicado que se pueda prevenir nada. Porque además, ¿cómo te vas a meter a prevenir si ni siquiera puedes intervenir, ¿no? Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es, sin duda, rebajar ese nivel de tensión. Haría falta control formal y desde luego, intervenciones policiales. Y la criminología vendría en un segundo paso para aplicar una prevención una vez que fuera propicio ese ambiente para trabajar, sobre todo para trabajar con los vecinos que a lo mejor están muertos de miedo y ni se plantean el hablar de problemas, ni quieren a lo mejor ni siquiera responder a encuestas. Así es muy difícil saber qué problemas hay, qué grupos de víctimas puede haber y, en fin, con problemas tan cruentos es complicado la prevención, por lo menos de este tipo. Vale, ¿existe diferencia en el desplazamiento criminal producido por el CPTEZ y el que se produce por la implantación de un programa de prevención situacional? ¿El desplazamiento puede producirse en diferentes formas, pero no está demostrado que sea total? Vale, no, el desplazamiento entre este tipo de prevención y la situacional puede ser exactamente el mismo. Quiero decir, si tú aplicas un plan de prevención mediante el diseño ambiental, ¿vale? De CPT, en un barrio y de repente empieza a mejorar la cosa ahí y los criminales deciden empezar a actuar en el barrio de al lado porque ahí no hay nada o porque hay menos vigilancia, es lo mismo que si tú en el mismo barrio aplicas, por ejemplo, una mayor presencia policial, aunque sea policías de paisano, o mejoras la iluminación, o pones una cámara de seguridad en un callejón que sabes que está oscuro y que hay problemas ahí. Vas a conseguir a lo mejor el mismo tipo de desplazamiento. Evidentemente, esto es muy difícil de medir porque no sabes hasta qué punto hay gente que se disuade de verdad de delinquir, decide ya no delinquir o hacer otro tipo de cosas y buscarse la vida de manera legal, o si lo que haces simplemente es cambiar de actividad o cambiar de sitio en el que desarrollar esa actividad. ¿Vale? Entonces esto es muy difícil de medir. El tipo de desplazamiento es exactamente el mismo el que puedes producir. Lo que pasa es que no sabes si va a tener un mayor impacto en el desplazamiento una vigilancia formal o una vigilancia informal. Eso ya tendrías que tener, por ejemplo, un grupo de control en un barrio y un grupo de control en otro, aplicar diferentes tipos de prevención en uno CPT y en otro prevención situacional y comparar si desplazas criminalidad qué cantidad de plazas, pero insisto, es muchísimo trabajo y es muy difícil de cuantificar de manera exacta. De acuerdo. ¿En qué ámbitos tiene salidas laborales un criminólogo si quiere trabajar en criminología ambiental? ¿De manera privada es posible? Vale, primero, criminología ambiental es mucho más amplia que CPT. CPT solamente es una parte pequeña, en realidad, de la criminología ambiental. Criminología ambiental puede ser también perfilación geográfica, puede ser también prevención situacional, otros tipos de prevención, en fin, que es bastante es más amplio y más complejo. A mi modo de ver y desde mi experiencia, sí que hay posibilidad de hacerlo de manera particular, o sea, de manera en ejercicio libre, digamos, y se puede hacer sobre todo con asesoría. Lo que más interesa desde mi punto de vista o por la experiencia que yo tengo es la asesoría, aunque sea a pequeña escala, porque puede ser con pequeños ayuntamientos, puede ser con particulares, puede ser con empresas de seguridad y sobre todo creo que también interesaría bastante en las empresas de seguridad privada, porque aunque ellos aplican un control, digamos, es control formal al final, es decir, las alarmas, barreras, vigilantes y todo esto, se complementarían muy bien, creo. Entonces, desde mi punto de vista, sí es posible hacerlo de manera particular, pero hay que especializarse mucho. Encima en España no tenemos todavía una cultura, digamos, de la prevención muy desarrollada y ya de la criminología desde el punto de vista preventivo ni te digo. Entonces, hay que insistir mucho, hay que proponer cosas por uno mismo y a lo mejor no llegas a hacer un plan con un ayuntamiento a lo grande porque, bueno, es muy difícil, ¿vale? Pero a lo mejor sí te proponen cosas o te plantean dudas que te dan como para hacer asesoramiento. Entonces eso ya, desde mi punto de vista, sí es posible, pero hay que trabajarlo mucho. Una última pregunta. En el caso de que ocurriera un desplazamiento constante del hotspot, ¿qué se haría? ¿Continuar aplicando el CPTEZ o hasta su disgregación, perdón, o serían necesarias otras medidas? Vale, depende de qué tipos de delitos estén conformando ese hotspot, porque puede ser que tengamos muchos tipos de delitos que tengan una incidencia alta o moderada, pero que sean de muy diferente tipo,
y evidentemente no es lo mismo prevenir delitos en la vía pública que delitos en el ámbito privado. Y luego también no es lo mismo prevenir delitos contra la propiedad que contra las personas. Entonces, primero habrá que ver de qué tipo de delitos está conformado ese hotspot, ¿vale? Luego, ver qué tipos de medidas de prevención se pueden aplicar para reducirlos. Y luego, hacer un seguimiento, ver cómo se han reducido y ver a qué delitos ha afectado más ese tipo de prevención. Si es CPT, por ejemplo, a lo mejor hemos reducido la incidencia de delitos a nivel de vía pública, pero a lo mejor en el ámbito privado se han recrudecido o han empeorado. Entonces, el hotspot se puede, por supuesto que se puede difuminar, digamos, se pueden reducir los delitos de los que se compone y también se puede disgregar a nivel de desplazamiento. Es decir, podemos llegar a difuminar el hotspot porque simplemente se difumine en varios barrios en vez de estar concentrado en uno, por ejemplo, barrios que sean colindantes, y entonces ya no tendríamos un hotspot, tendríamos simplemente criminalidad, digamos, repartida de manera más homogénea, que es lo más normal. Bueno, pues con esto vamos a terminar tu ponencia. Te agradezco muchísimo todo lo que has estado diciendo. Ha habido, ya digo, debate en el chat y ha gustado mucho, ya te lo avanzo. Bueno. Y la verdad es que, bueno, ha sido una experiencia y una ponencia magnífica, de verdad. Muchas gracias. Sin más, voy a tratar de, bueno, en primer lugar, agradecer a Angélica, a Juanma, a Carlos, a todos los compañeros que, aunque yo este año he dado aquí la cara y a lo mejor me he equivocado en alguna ocasión, pero los que han dado la cara, por los que han estado trabajando por detrás, son ellos y se han hecho un trabajazo enorme, han estado haciendo una labor enorme, han tenido muchísima presión porque ha habido muchísima gente interesada en este seminario. Recordaros que aquí el tema de las palabras clave o el juego era simplemente que la gente se molestase en ver los vídeos. Si no podía verlos en directo, que los viese en diferido. Si alguno de los personajes no sois capaces de encontrarlo, enviar las 4 palabras de ese día y no hay ningún problema. Las instrucciones se os enviaron por correo. De todas maneras, cuando estén publicados los vídeos en YouTube, en la descripción figurarán las instrucciones también para continuar obteniendo el diploma. Todas las cosas van a quedar escritas en esa descripción, ¿de acuerdo? Si seguís las instrucciones no hay ningún problema. Y lo único que queremos desde la Sociedad Española de Criminología es seguir trabajando por y para la criminología. Queremos que os haya gustado, que os haya llamado la atención y que precisamente debido a eso, pues el próximo año podamos, a ver si es cierto, reunirnos y ver en el seminario internacional, que será el séptimo seminario internacional de criminología y ciencias forenses de SECIF. Sin más, despedimos este seminario y agradezco a todos los asistentes también su presencia aquí, quitándose tiempo de otras cosas, precisamente por ese afán y esas ganas de aprender. Muchísimas gracias a todos y esperemos vernos lo antes posible. Os animo de todas maneras a inscribiros en la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses después de que habéis visto algunas de las cosas que hacemos, porque creo que cuantos más seamos, sinceramente, más cosas podremos hacer. Aquellos que no hayan visto todavía el vídeo de qué es la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, os lo voy a poner y con ello terminamos. Muchísimas gracias a todos. Durante más de 20 años, la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses viene trabajando por y para la criminología. Somos una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover trabajos de investigación en ámbitos criminológicos y de ciencias forenses, proporcionando y fomentando la formación en estos campos a través de cursos, jornadas, seminarios y otro tipo de actividades. De la misma manera, proporcionamos a los miembros de nuestra asociación recursos que protejan debidamente su actividad profesional, tanto en el ámbito jurídico como en el personal. Si quieres formar parte de nuestra sociedad, visita nuestra web secif.es y hazte socio. Estaremos encantados de contar contigo.
con ello nos despedimos y muchísimas gracias a todos.